Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal, yo soy Oz el Comiguero. Esta semana vamos a hablar de uno de los héroes más antiguos de Marvel, pues ha sido un personaje de esta compañía incluso antes de que se llamara Marvel. Por supuesto, y como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de Hank Pym, el hombre hormiga, el hombre gigante, Goliath y Avispa, muchos de los nombres que ha utilizado incluido Yellow Jacket. Este personaje solo ha tenido una adaptación a live action en las películas de Ant-Man, interpretado por Michael Douglas en las 3 películas. Aunque no lo crean, este Vengador fundador es uno de mis personajes favoritos debido a lo trágico de su historia. Porque sin importar el bien que haga este superhéroe, los escritores se empeñan en hacerlo quedar como un villano. Incluso al grado de unirlo por mucho tiempo a su peor creación, es decir, Ultron Pym. Sin embargo, es cierto que muchas de las complicaciones que ha atravesado Hank Pym han sido obra de sus propias fallas. Pues, a diferencia de Tony Stark o Reed Richards, su gran intelecto compaginado con sus múltiples inseguridades lo han llevado a situaciones extremas. Así que sin más, estos son los 50 datos que quizás no conocías sobre Hank Pym, el hombre gigante. Número 1. Ant-Man, Hank Pym, fue creado por Jack Kirby, Stan Lee y Larry Lieber. Ha tenido múltiples primeras apariciones, siendo la primera de ellas en Strange Tales número 75 con fecha de portada de enero de 1960. Número 2. Sus otras primeras apariciones son de manera retroactiva en Tales to Astonish número 27 con fecha de portada de septiembre de 1961, aunque no fue nombrado Hank Pym oficialmente, sino hasta Tales to Astonish número 35 con fecha de portada de junio de 1962. Finalmente, la identidad de Ant-Man fue forjada hasta Tales to Astonish número 49 que salió con fecha de agosto de 1963. Como te das cuenta, este personaje se creó poco a poco. Número 3. Aunque oficialmente solo tiene un doctorado de bioquímica en el Instituto Tecnológico de California, la experiencia e inteligencia lo han posicionado también como reconocido genetista, científico, entomólogo, autoridad en robótica e inteligencia artificial, así como físico cuántico. Número 4. Entre la comunidad robótica de la Tierra se le conoce o considera como Dios. Al menos así lo menciona Yocasta, quien es la creación robótica de Ultron, la primera inteligencia artificial del mundo creada por Hank Pym. Número 5. Scarlet Witch diseñó su primer traje de Goliath, ese que era azul con amarillo. Número 6. Janet es su segunda esposa de quien está divorciado. Su primera esposa, de quien es viudo, se llamaba María Trovaya. Número 7. Con María tuvo una hija de la que nunca se enteró. Su nombre era simplemente Nadia y fue criada en Rusia como un agente. Al conocer a Janet, Nadia decidió adoptar legalmente el nombre de Nadia Van Dyne y ser la nueva avispa. Número 8. Hank Pym creó el centro Janet Van Dyne para brindar apoyo a mujeres y niños víctimas de abuso doméstico, con asesoría legal, refugio y apoyo. Obviamente, esto fue después de la cachetada que le dio a Jan. Número 9. Aunque se le ha conocido por años como golpeador de esposas, y eso fue integrado a su historia dentro del universo, tanto el autor como el artista han hablado en múltiples ocasiones de que el panel dibujado fue un error de comunicación entre ambos, sumado a la inexperiencia en el dibujante en aquel momento. Número 10. Hank también tiene un hijo genético, es decir, él no lo procreó, pero tiene su ADN. El método que usó el Skrull para hacerse pasar por Hank Pym hacía un duplicado perfecto. Este impostor tuvo un hijo con Tigra, por lo que el niño es mitad persona gato y mitad Pym. Número 11. Hank Pym es ateo. Llegó a la conclusión de que Dios no existe a la edad de 5 años. Si no hay Dios, no hay alma, por lo tanto en su mente los robots no están vivos y pueden ser eliminados. Número 12. Hank Pym es el científico supremo de la Tierra. Si bien no es el hombre más listo del mundo como Reed Richards o el que tiene más recursos como Tony Stark, para él la ciencia se trata de hacer posible lo imposible, mientras que para Reed la ciencia se trata de explorar y para Tony se trata de resolver problemas. Número 13. En este mismo sentido, según Eternity, Reed es el explorador, Tony el ingeniero, pero cuando se trata de ciencia, Hank es el mago. Número 14. A diferencia de Jan, que dispara rayos de energía bioeléctrica desde sus inicios, Hank no podía hacerlo. Así que como Yellow Jacket desarrolló sus aguijones para disparar rayos eléctricos, y en versiones posteriores de Ant-Man desarrolló el Stinger, una pequeña pistola que acumula su aura bioeléctrica como Jan y genera un rayo aturdidor de gran poder. Número 15. En algún momento también desarrolló el Toolbot, un pequeño dispositivo robotizado que almacena 900 herramientas que aparecen en su mano gracias a una llave inteligente que analiza la situación y le da lo que necesita. Número 16. Ha sufrido de depresión y problemas mentales a lo largo de los años. De hecho, fue diagnosticado con desorden bipolar. Número 17. Se le considera una de las 10 personas más inteligentes del mundo. Él mismo se considera dentro del top 5. Número 18. Después de años de usar las partículas Pym en forma de gas, él mismo desarrolló el poder de usar y generar estas partículas para cambiar de masa y tamaño. Incluso puede cambiar el tamaño de otros objetos con solo tocarlos. Número 19. Hank Pym descubrió el Oververso, un espacio más allá del llamado macroverso.
por ser opuesto al microverso. El sobreverso es un plano dimensional en el que viven las entidades cósmicas que no operan dentro de los límites del universo, como es el caso de Eternity, es decir, creció tanto que se salió del universo. Número 20. De acuerdo con Hank Pym, salvo casos excepcionales, la aparición de poderes superhumanos viene acompañada por una mejora general en la fisiología de la persona. En general tienen mejor condición física e incluso dejan de necesitar lentes. Número 21. La idea de crear una inteligencia artificial surgió en su cabeza luego de examinar a Dragon Man, que también era una protointeligencia artificial, pero que no era autoconsciente. Ahí decidió que quería que el próximo gran avance en este campo fuese suyo. Número 22. Por un tiempo se hizo llamar la avispa. Originalmente dijo que era para honrar a Janet después de su muerte, pero luego aceptó que era por la culpa de arruinarle la vida. De hecho, asegura que sus cambios de nombres reflejan sus constantes crisis y que es la dualidad de Ant-Man, Giant Man, con la que se siente más en balance. Número 23. Su mejor amiga cuando era un bebé fue su abuela Angela Pym, una escritora de ciencia ficción que no tenía mucho éxito. Ella fue quien le dio impulso a su imaginación y curiosidad. Número 24. Durante su primera crisis como Yellow Jacket usaba el uniforme de Giant Man debajo del amarillo y negro. Esto se reveló durante el ataque del Circo del Crimen en su boda con Janet. Número 25. Por un tiempo Hank Pym y Yellow Jacket fueron entidades separadas. El segundo pensaba que el primero era falso, sin saber que solo se habían dividido. Lo secuestró y lo mantuvo oculto en su laboratorio secreto. Número 26. Su laboratorio secreto se llamaba el Avispero y estaba oculto en un árbol de maple al frente de la mansión de los Vengadores. Era necesario una vibra screen para siquiera poder verlo. Número 27. Yellow Jacket es la razón por la que Hank no podía crecer a más de cierta altura por un tiempo, pues él era la masa adicional que ocupaba para ello. Número 28. Los dos Hanks eran cada uno lo que el otro deseaba ser. Yellow Jacket deseaba ser inteligente y cuidadoso y precavido, mientras que Hank deseaba ser más valiente y libre de miedos. Número 29. No volvieron a unirse hasta que aceptaron que ambos eran Hank Pym, un hombre lleno de contrastes y defectos, pero también virtudes que no necesitaba ser una cosa o la otra. Número 30. Fue su padre, Warren Pym, quien se tomó la libertad de nombrar el descubrimiento de Hank como partículas Pym, pese a que Hank deseaba nombrarlas en honor a su difunta esposa María. Número 31. La idea de fundamentos del casco que se comunica con los insectos fue idea de María Trovalla, pero fue Hank quien finalmente desarrolló la tecnología. Número 32. En el tacón de sus botas tiene contenedores adicionales de sus gases para agrandar y achicar cosas. Es parte de su paranoia natural. Número 33. Su padre murió protegiéndolo de su antiguo empleador, el hombre que terminaría por convertirse en el villano Egghead. Número 34. De acuerdo con Tigra, mientras más tenso se siente Hank, más comienza a hablar como si estuviera narrando un documental sobre naturaleza. Número 35. Además del casco cibernético de Ant-Man, la máscara de Giant Man también está llena de circuitos integrados. Número 36. El casco de Ant-Man cuenta con amplificadores de voz, porque cuando está en tamaño diminuto nadie es capaz de escucharlo. Al inicio tenía que meterse en bocinas o algún aparato para ser escuchado. Número 37. Antes de desarrollar sus poderes y generar partículas Pym por sí mismo, e incluso antes de utilizar los viales de gas para activar y desactivar sus poderes, Hank y Jan consumían las partículas Pym a través de pequeñas cápsulas que cargaban a todos lados. Número 38. Hank es de cierto modo el abuelo de Víctor Mancha. Vic es hijo de Ultron, un sintesoide diseñado para parecer completamente humano, aunque por dentro en realidad tiene un montón de partes robóticas. Vic fue diseñado para matar a Hank. Número 39. Aunque no es tan habilidoso como otros combatientes, Hank tiene entrenamiento en judo y karate, sin mencionar que ha entrenado también con el Capitán América. Número 40. Fue el mismo Hank Pym quien redactó el juramento de los Vengadores en la constitución del equipo, ese que dice: y hubo un día, como en ningún otro, en que los héroes más poderosos de la Tierra se unieron contra una amenaza común. Número 41. Hank Pym descubrió que Tony Stark era Iron Man antes que nadie. Esto fue en algún momento en la sala de reuniones de los Vengadores cuando no quería compañía y se encogió cuando Iron Man entró a la habitación. Ahí lo vio quitarse la máscara. Número 42. Su gran secreto es que cuando formaron a los Vengadores pensaba que era el tipo más inteligente del equipo, pero al descubrir que Tony era Iron Man, sintió que ya no lo era y no tenía más que aportar. Número 43. En las primeras etapas de los Vengadores, Hank tenía un serio problema con la irreverencia y actitud en general de Hawkeye, incluso para los estándares del equipo por ese entonces. Discutían demasiado entre ellos. Número 44. Pym tenía la teoría de que la forma es un aspecto fundamental de un cubo cósmico, que cuando se presenta de otra forma pierde funciones y poderes, por lo que el hombre absorbente o su cadena de bola no tenían el mismo alcance de poder aunque hubiese absorbido los poderes de un cubo cósmico. Número 45.
45. Fue Giant Man quien invitó a Black Panther a ser parte de los Vengadores. De hecho, fue quien hizo el anuncio oficial al equipo. Número 46. También fue él quien creó el diseño original de Visión como un humano artificial cargado por luz solar antes de que Ultron aplicara el diseño a la realidad. También fue quien acuñó el término sintesoide. Luego se revelaría que Ultron empleó también como base las células Horton y el cuerpo de la Antorcha Humana original. Número 47. Janet aprovechó una de las crisis mentales de Hank Pym, en específico es en la que se hizo llamar Yellow Jacket para casarse con él. Él se dio cuenta justo después de la ceremonia, pero decidió que de todos modos el matrimonio con Janet era algo que quería. Número 48. Procura cargar con un Quinjet de los Vengadores para tener un transporte práctico y disponible. Por supuesto lo lleva en miniatura. Número 49. En alguna ocasión metió a 5 Vengadores en un taxi. Esto pese a las protestas del conductor, quien se quejó de que solo tenía licencia para llevar a 4. Número 50. Fueron Hank y Janet los primeros Vengadores en volver al equipo después de haberlo dejado en primer lugar. Número 51. También fue el primer Vengador en ser juzgado por una corte marcial del equipo. También fue el primero en terminar en la cárcel e ir a juicio. Y por cierto, el segundo Ant-Man, Scott Lang, se ofreció a ayudar a Pym a escapar de ahí. Número 52. En alguna ocasión en la Tierra Salvaje fue expuesto ante radiación involucionadora, lo que causó que revirtiera a una forma primitiva y gigantesca de sí mismo. Número 53. Los patrones cerebrales de Ultron son los de Hank Pym. Vivió muchos años con ese secreto porque eso significaba que toda la maldad de su creación era el resultado de su inteligencia y pensamientos libres de conciencia y conceptos morales. Número 54. Aunque ha derrotado a Ultron varias veces, la más catártica fue cuando lo molió a golpes sosteniendo 2 barras de vibranio antártico. Esta variante, conocida como antimetal, fue útil para disolver el cuerpo de adamantium del robot. Esos fueron los 50 datos que quizás no conocías sobre Hank Pym, Giant Man. La historia de este personaje es una de las más interesantes, porque a partir de un error de comunicación entre un escritor y un artista, se creó un personaje golpeador de esposas, quizás el primer superhéroe en caer en esta categoría, pues inspiró a los escritores a llevar a este personaje a extremos a los que quizá no habrían podido hacerlo de otro modo. De hecho, fue uno de los primeros personajes en Marvel en batallar de manera seria e interesante con la salud mental. Espero que les haya gustado este video, y antes de terminar no olviden dejarme su like, su suscripción y activar la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada vez que suba un nuevo video. Recuerden que la caja de comentarios está para que me hagan sugerencias sobre lo que les gustaría ver en este canal. También ahí pueden nominar a los personajes sobre los que les gustaría que hiciera un video de 50 datos curiosos. No olviden mantenerse al pendiente de la sección de comunidad en este mismo canal, que es donde publico las encuestas en las que con sus votos me ayudan a elegir a los personajes a los que les hago sus propios videos. Yo soy Os el Comiquero, nos vemos la próxima.